Bien, buenas tardes con los presentes a esta sesión de Zoom. Contamos enseguida con la participación de Carmen Moral Ruiz, de la Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura, Universidad de Sevilla, y con Laura Luque Rodrigo, Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén. Van a compartir con nosotros su ponencia Cuando las señales del tiempo son la inspiración, la entrevista al artista versus lo digital, para catalogación y conservación de arte urbano. Por favor, tienen ustedes a su disposición la experiencia de compartir sobre su trabajo. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde España. Muchas gracias en primer lugar a la organización de parte de mi compañera Laura Luque y por mi parte Carmen Moral para permitirnos exponer nuestro trabajo, como ya he mencionado, que versa sobre las señales del tiempo como inspiración. Y vamos a trabajar un poco en el tema del arte urbano. En este sentido, en las intervenciones de obras de arte contemporáneo, digamos que tenemos una casuística bastante compleja, no solamente por la diversidad de materiales que existen en este tipo de piezas, sino también por la misma conceptualización de la obra, que a veces nos lleva a unos caminos de lo efímero, como ya veremos. Digamos que hay manifestaciones artísticas a las que haremos referencia que se quedan un poco fuera de esos circuitos museísticos y que pertenecen más a una colectividad, que se relacionan con el colectivo, con la sociedad, y con esa comunicación directa entre esa sociedad y lo que es la manifestación artística. En este sentido, vamos a poner un poquito en pie, ¿no?, ¿a qué nos referimos? Pues bien, las manifestaciones que se unen a ese entorno y que llamaremos arte urbano y arte público. En primer lugar, digamos, definir, ¿no? Vamos a trabajar un poquito solamente estas manifestaciones, hay otras dentro del espacio público, pero nos interesa concretar en este momento una definición, ¿no?, de estas manifestaciones, que sería la que traemos aquí del Grupo de Trabajo en Arte Urbano y Público del Grupo Español, del IIC, que es una manifestación artística independiente que se produce en el espacio público, siendo uno de sus principales objetivos el que se cree en ese espacio público un entorno o un proceso, ¿no?, de experimentación artística o de experiencia artística. Se busca en ese sentido que haya una comunicación directa con esa sociedad que la observa o que la vive, como prefiramos verlo, ¿no? Pero siempre tiene que haber un diálogo artístico, social, a través de la apropiación de elementos que son del entorno urbano y que se apropian esos artistas para dar a conocer algún mensaje, ¿no?, alguna comunicación o algún diálogo. Bien, en ese sentido, arte urbano y arte público es muy importante su contexto, dónde se inserta. Por lo tanto, no tiene sentido su movimiento hacia otros lugares, excepto en casos muy excepcionales, dado que se crean, ¿no?, y se persigue su instauración o su inclusión en un entorno concreto. Que además, posteriormente, después de esa experimentación, de ese diálogo, de esa comunicación, se reconoce por parte de la sociedad en la que se ha insertado, es decir, en ese entorno, en ese lugar, en ese contexto, se reconoce y entonces a partir de ahí crecen sus valores. Digamos que tanto Laura como yo hemos trabajado en el sentido en el que el arte urbano y el arte público tenga una categorización, o vamos a llamarlo, digamos, o lo vamos a intentar entender como un patrimonio inmaterial, porque tiene toda esa parte del inmaterial, no quizás la parte legal, ¿no?, de concienciación o legal o de protección, pero sí en el sentido de todos los valores que implica, ¿no?, a esa sociedad, a esa colectividad de la que hablamos. Digamos que esas características extrínsecas de ese entorno penetran, por decirlo de alguna manera, en palabras de Danto, en la esencia misma de la obra y en la manifestación artística de ese artista en concreto o colectivo. Pues bien, cuando hablamos de la catalogación del arte urbano, que es una tarea bastante compleja, todavía en proceso de desarrollo y que buscamos, digamos, una forma que sea la más idónea, digamos que en ese proceso de catalogación y de conservación del arte urbano no se concibe, no se suele concebir, más bien dicho, la intervención. Digamos que la catalogación es el primer paso y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, el único que tenemos como medio de conservación de esta obra y de estas manifestaciones. Digamos que hoy día existen una serie de proyectos de investigación, entre los que nosotros nos incluimos, que estamos tratando de trabajar
o de desarrollar el medio más eficaz para la conservación de esta obra sin incidir en su concepción. Es decir, la conceptualización propia del arte urbano, como ya ahora después veremos, que tiene una concepción cercana al arte efímero, o en sí se considera, ¿no?, dentro de esa categoría, ¿no?, de arte efímero, el hecho de documentar ya nos está parando el tiempo, ¿no? Está congelando la obra en un momento determinado que no siempre será el deseo del artista, sino que el proceso cambiante de la obra también formará parte del mismo proceso creativo y desde que nace hasta que muere es todo un proceso igual de importante, ¿no? Entonces, esa catalogación también tiene que ir ese pasito más allá en la conceptualización de este tipo de obras. Lo que venía comentando es esa relación entre arte urbano y arte efímero. Es muy importante en el caso de este tipo de obras la relación con el artista, porque el artista es digamos, el que tiene esa propiedad intelectual, ¿no?, esos derechos morales sobre la obra, y al final es digamos, el nexo de unión entre qué va a ocurrir desde su creación, ¿no?, hasta su muerte. Entonces, ese diálogo no solamente se hace con el artista o los profesionales expertos en la conservación, restauración, etcétera, sino que también se incluye al contexto social, porque dado que es una comunicación o un diálogo con esa sociedad, ese contexto social también tiene algo que decir en muchos casos al respecto de este tema. Y con lo cual tenemos que contar dentro de la conservación y de ese proceso de catalogación del que venimos comentando, tenemos que contar con ese contexto social. Y ya no solamente el contexto social, sino el entorno en el que se encuentre. No es lo mismo una obra que se concibe para un entorno determinado, que yo la coja y la quiera llevar a otro lugar, como ha sucedido y sucede. Digamos que ese sentido se pierde en muchas ocasiones. Ese diálogo y esa comunicación deja de tener sentido al haberla llevado a un lugar para el que no fue creada. Pues bien, pasamos entonces ya al término, a la parte de la fuente de inspiración, ¿no?, a ese proceso del que venimos hablando y en el que se inspiran muchos artistas. Es la degradación. El término degradación a los conservadores restauradores nos suena algo negativo, porque parece que está, digamos, desarrollando un proceso en el que esa alteración, esa degradación y ese proceso de cambio lleva a entender que es algo negativo y del que tenemos que huir, ¿no? Pero en el caso de las obras del arte urbano, no ocurre igual. Estas manifestaciones, digamos, que sufren una serie de incidencias del tiempo, también por el entorno en el que se encuentren, incluso de intervenciones posteriores, que forman parte de su vida y que forman parte también del proceso incluso que ha querido el artista incluir, ¿no? En ese sentido, hablamos del concepto de trascendencia, porque se nos presenta una imagen que no es estática, sino que debe de estar en movimiento de esa manifestación artística, es decir, desde que se crea hasta que se destruye por sí misma o por los medios naturales, etcétera. Digamos que tiene una imagen cambiante y ahí es producto, como vemos en la cita que incluimos, de una o dos temporalidades mezcladas, es decir, no siempre tenemos esa imagen estática, sino que queremos ese proceso, y de eso va a hablar ahora mi compañera a continuación un poco a través de los distintos artistas. Sí, porque si bien ese término de degradación, como dice Carmen, se percibe como algo negativo desde el punto de vista de la conservación y de la restauración, para muchos artistas es parte intrínseca de la pieza, y obviamente pues desde estos estudios que hacemos desde la historia del arte y la conservación debemos tenerlo en cuenta. El arte efímero, que es algo que ha existido siempre, está teniendo una gran presencia dentro de la creación actual, como vemos en la imagen de pantalla, incluso a través de materiales orgánicos. Obviamente son obras que no están pensadas para perdurar mucho tiempo y que están absolutamente arraigadas al contexto. Podemos hablar de que sería un arte de contexto, de hecho, ¿no? Son piezas que no tienen sentido fuera de ese entorno, y ese carácter extremadamente efímero en algunos casos, como decimos, es parte fundamental de la pieza y está buscada, es algo que persigue el propio artista. Muchos de ellos consideran que la obra es un organismo vivo que está desarrollándose, que se sigue incluso creando más allá del momento en el que ellos la intervienen, ¿no? Ellos la abandonan y la pieza sigue desarrollando su vida. Por lo tanto, el proceso de degradación es propio de cualquier materia orgánica, de cualquier ser vivo. El término degradación, si lo miramos desde el punto de vista de la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua, tiene esa connotación negativa. Se habla de la pérdida o desgaste de las cualidades de lo que se degrada. Claro, si tenemos en cuenta que se están perdiendo cualidades, nos parece
aparece como algo negativo. Pero, por ejemplo, si miramos la definición que hace de degradación en la química, el campo de la química nos dice que es una transformación de una sustancia compleja en una estructura más sencilla. Aquí ya no está hablando de algo negativo, está hablando de una transformación, de cómo algo que es una cosa se convierte en otra. Ese término de transformar es muy probablemente el que estos artistas entienden por degradación. Entienden la degradación como una evolución, como el cambio que el tiempo produce en sus piezas. Y es algo que incluso les inspira a crear, ¿no? Es más, a veces ven esta transformación como la manera en que su pieza se integra, se mimetiza con el entorno en el que se encuentra, estableciendo así un diálogo con ese contexto. Por lo tanto, se convierte en una finalidad en sí misma. La pieza no está terminada hasta que el tiempo actúa sobre ella. Un ejemplo de esto es la pieza de Gonzalo Borondo, que van a ver ahora en pantalla, que se llama Lorevezza. Esta pieza supuso una investigación por parte de algunas de las compañeras de nuestro grupo del GIC, porque el artista pretendía hacer una degradación controlada. Esta pieza tiene dos capas. Hay una primera capa y una segunda, que es la que están viendo en pantalla. Esta pieza ahora mismo ya no está así, ¿vale? Aquí la vemos recién terminada. Todas esas zonas que ven negras están hechas de una manera que, con el tiempo, se han ido craquelando, han ido produciendo un efecto como el de craquelado de una obra de Caballete y desprendiendo, dejando ver la capa que hay debajo, que es la de los cuerpos, ¿no? De las personas que están ahí representadas. De esta manera, el artista estaba buscando que la pieza estuviera viva y que no terminase cuando él terminaba de pintar, sino que el tiempo, el viento, la lluvia, en un periodo determinado, que él más o menos había considerado, era quien iba a terminar la pieza dejando que se pudiera contemplar por completo. Por lo tanto, la pieza está en constante cambio. Otro ejemplo interesantísimo es el del artista Amparito. Este artista en general, aunque tiene piezas súper diversas, algunas son murales, otras escapan de la pintura y del mural, pero siempre, siempre, siempre hace las piezas pensando que no terminan cuando él se va, sino que la pieza termina cuando se va transformando, cuando se va mudando, de manera que se va integrando en ese contexto. Un ejemplo absolutamente ya radical de esto es una de sus últimas piezas que la hizo este verano en Besançon, en Francia. Lo que hace es grabar en un banco los anagramas típicos de ciertas marcas de bolsos, ¿no? de marcas caras de bolsos, de manera que cuando uno se sienta con la piel desnuda, esas marcas quedan en la piel durante unos segundos, unos minutos. De hecho, durante esos minutos esa marca también va mutando. Por lo tanto, la obra no es el banco en sí. La obra es el efecto que produce en nuestra piel y que es absolutamente efímero, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que conservamos? ¿Qué es lo que documentamos? Fotografiamos la piel de las personas. El banco es absolutamente mutable, transformable. No en todas las personas se marcará igual. Es algo que escapa, ¿no? del control del propio artista. Otro ejemplo totalmente diferente, pero en esta línea, es el de Virginia Bersabé. Es una artista cordobesa que tiene obra de distinta índole, toda muralista, pero tiene una serie que se llama Perdidas en un cortijo, donde lo que hace es retratar personas mayores, sobre todo mujeres, intentando mostrar esas marcas que produce el paso del tiempo en las personas. No solo en lo físico, también en lo emocional, pero también en la parte física, ¿no? En el cuerpo del ser humano. Por ello, cuando elige estos soportes, que son los muros de cortijo abandonados, que están muy degradados, que tienen capas de pinturas diferentes, que tienen polvo, que tienen polen, que tienen absolutamente todo tipo de material adherido, que se están desconchando, que se están cayendo, lo hace a conciencia, porque esas marcas, esas grietas que tiene el muro son las que ella quiere retratar de la persona. Por lo tanto, ella necesita esa degradación del muro, que hace también que a veces escape un poco de su control el proceso creativo, el proceso pictórico, porque apoya el concepto de la obra. Por lo tanto, si nosotros le propusiéramos hacer una obra a Virginia Bersabé y dijéramos, no, pero vamos a preparar el muro antes para que la pieza pueda durar más, obviamente estaríamos incidiendo negativamente en el concepto de la propia pieza, ¿no? Otro ejemplo también de esta zona sería el de Ana Corazón, en muros como este, Querida abuela, donde igualmente ella nos habla de que cada muro tiene una serie de accidentes que deben incluirse en la obra y que le dan sentido a la pieza. Ella no quiere preparar el muro, quiere que sea la obra la que se adapte a las condiciones de ese muro, de ese soporte, porque le da textura, porque le da matices,
y el reto que tenemos los investigadores es que con esos matices no se pierdan en la documentación, ¿no? En el registro que podemos hacer de catalogación, que es la única manera que tenemos de conservar estas piezas. Hay otros ejemplos, como por ejemplo el de Sabotaje al montaje. Es un artista que normalmente trabaja en esta idea del arte relacional, implicando a la población de la zona, y considera que igual que la sociedad actual es muy cambiante, cambia muy rápido, muta constantemente, también las obras deben hacerlo. Por lo tanto, considera que su obra tiene que durar poco, que tiene que venir otro artista y hacer otra cosa que esté más adecuada al contexto que se esté viviendo de aquí a X meses, X días, X semanas, ¿no? O el caso de Boa Mixtura, en el que también considera que la pieza es un organismo vivo, ¿no? Y que debe ir mutando. Sin embargo, hacen una excepción en el caso de algunas piezas en las que participa la comunidad y cree que la comunidad se convierte en la dueña de las mismas. Para ello, les deja un dossier para que sea la propia comunidad la que decida si lo quiere conservar y en el caso de que decidan que sí, sean ellos mismos quienes hagan esa intervención que alargue la vida de la pieza. En cuanto a la documentación, tenemos por un lado la oportunidad de documentar de diversas formas, a través de las tecnologías digitales, por una parte de forma macroscópica y por otra parte de forma microscópica. Por una parte tenemos la documentación a través de fotogrametría, como pueden ver en la imagen izquierda, a través del software Agisoft PhotoScan, Agisoft Metasite en la actualidad, y podemos documentar la textura de la pieza. Digamos que este es un registro que se para en el tiempo, y con lo cual tenemos que modificar un poco, digamos, o realizar varias tomas para poder registrar todo ese proceso que hablábamos de degradación de las piezas que son tan buscadas por los artistas. Con lo cual tiene también, digamos, esa parte, ¿no?, entre comillas, compleja de documentación en la que hay que trabajar un poco en distintas fases para poder documentar la realidad de la obra. Esta por una parte sería la parte macroscópica, pero luego también la microscópica nos dice mucho. Estas obras que ven estas imágenes que ven en la pantalla son a través de microscopio USB que nos dan información sobre cómo está la obra o cómo se ha desarrollado, pero en este caso es una pieza que es reciente, muy reciente, de este año, de 2023, pero que no se preparó el muro. Al no prepararse el muro podemos ver esa serie de grietas que estaban ahí, ¿no?, y que al no ser preparado forman parte también de la pieza y al final digamos que modifican, ¿no?, su estado y que también pueden alterar ese proceso de degradación, ¿no?, acelerándolo en este sentido. Sí que se preocupaba un poco el artista, en este caso Coche Tomé, de esta pieza en Jaén, de su perdurabilidad, porque sí que le dio una capa de protección, con lo cual digamos que sí que tiene un interés por su protección, por su perdurabilidad, pero no en el caso de lo que es la preparación del muro, que por diversas cuestiones pues no se pudo realizar. Entonces, en conservación material, en el arte urbano, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos lo que ahora tenemos? ¿Evitamos alteraciones futuras? ¿Qué ocurre con las obras que se crean para desaparecer, que ya se conciben de esa manera en su inicio? Tenemos que tener en cuenta que la conservación, una intervención dentro del arte urbano, choca radicalmente con su intención efímera, con lo cual debemos de tener mucho cuidado con cómo nos introducimos en ese proceso, porque puede ser contrario, ¿no?, a la concepción de la obra. Entonces, digamos que son manifestaciones artísticas que si no pretenden perdurar, pues bueno, los podemos considerar que están fuera del proceso de conservación-restauración, pero no se trata de eso, se trata de establecer unos medios adecuados a esos modos de inspiración, unas posibilidades, como por ejemplo la catalogación documental, que ya se hacen en todo tipo de manifestaciones, pero también podemos ir un pasito más allá, podemos preservar la imagen, la identidad de la obra, siempre en un discurso, en un diálogo con el artista, para saber si está de acuerdo, si no está de acuerdo, o qué ubicación podemos llevarla, y a través, por ejemplo, de calcos, reproducciones que ya se ha realizado, por ejemplo, en el mural de Keith Haring, que ahora mismo está en el MACBA en el exterior. También nuevas intervenciones por parte del artista, a veces son reticentes, a veces no las realizan, porque entienden que va a ser una obra nueva. Con lo cual, bueno, pero también es otra posibilidad. Y ya por último sería una restauración propiamente dicha, pero solamente en casos de especial significación, porque el contexto lo solicite, porque el contexto social, el artista, etcétera, estén de acuerdo y al final se cree ese proceso de restauración. Ya digo que son varias posibilidades, resumidas obviamente aquí, que nos da pie un poco a hablar de lo siguiente. Por ejemplo, la conservación material
en cuanto a la opinión de los artistas. Boa Mistura, en este caso, tiene una preocupación por el mantenimiento de algunas de sus obras y da un dossier, ¿no?, en el que se habla de todo. Se habla de la inspiración, del material, lo que ven en imagen, por ejemplo, que es el boceto, con todos los elementos del color, ¿no?, qué colores son, qué materiales, qué tipo de spray, etcétera, pintura plástica se utiliza. Y esa información viene muy bien de cara a poder seguir, ¿no?, y a entender que ese colectivo quiere un mantenimiento de la obra y por lo tanto es factible de cara a la conservación material de la misma. Ahora doy paso a mi compañera para comentar los últimos casos. Sin extendernos mucho más, decir que en todo este proceso la entrevista al artista es el paso fundamental. Cuando estamos hablando de artistas vivos, tenemos que entender que la entrevista al artista es parte del proceso mismo de catalogación, ¿no?, y ese primer paso de conservación, porque serán ellos realmente quienes tengan que decidir si quieren que su obra tenga una vida más larga, si sea más efímera, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de la comunidad, ¿no?, donde se integra la pieza. En este sentido, hemos hecho entrevistas a numerosísimos artistas y vamos a mostrar algunas de sus opiniones, aunque van todas un poco en la misma línea, ¿no? En este caso, Ana Corazón, de la que hemos visto esta pieza antes, considera que es un arte de contexto y que por lo tanto caduca, que sus ideas caducan, que el arte tiene que estar adaptado, el arte urbano, en este caso el muralismo, tiene que estar adaptado a ese contexto y por lo tanto le parece perfecto que cuando esa idea haya caducado venga otro artista y se lo tape, le pinte encima con algo que esté adaptado a esa nueva realidad. En otros ejemplos, que ya hemos visto, como el de Virginia Bersabé, ella considera que el hecho de pintar en estos muros con esta degradación que ella busca hace además que tenga que improvisar de alguna manera, ¿no?, que no sabe cómo se va a desarrollar el proceso pictórico y que eso le da esa frescura, ¿no?, esa gracia a las obras y por lo tanto también considera que no se debe de intervenir las piezas, que deben de dejarse caer conforme caiga el mural. En este sentido tenemos una larga nómina de artistas, aquí solo ponemos algunos ejemplos, que hablan de la importancia de ese carácter efímero del arte urbano. En algunos casos, como Coche Tomé, entrevistado hace un par de años, no concebía de ningún modo proteger los muros, pero por ejemplo hemos visto que en el caso de este último mural que ha hecho en Jaén sí que se ha dado esa capa de barniz protector. Sí que es verdad que ha sido en parte por petición de la institución que ha financiado ese muro, porque el contexto así lo requería, ¿no? Y él ha sido el primero que estaba de acuerdo con esto, pues porque era una pieza que estaba retratando a una persona que acababa de fallecer, a la que se le hacía un homenaje y no se quería ver esa degradación de una forma tan rápida. En otros casos, como David de la Mano, dice que precisamente una de las virtudes del arte urbano es el envejecimiento, ¿no? Y considera que el muro, una vez que lo pinta, ya no es suyo, es de la comunidad y del contexto y del tiempo. O Sabotaje al montaje, que lo hemos visto anteriormente, también habla de ese carácter efímero que representa de alguna manera la sociedad en la que vivimos actualmente. O un artista que quiero destacar es Chermi Ferreira, una artista brasileña que ella nos hace ver que además las realidades que nos planteamos, por ejemplo, desde el contexto europeo son diferentes a las que se plantean desde el contexto americano. Ponemos el ejemplo de Chermi, pero podríamos traer otros tantos, ¿no?, de artistas mexicanos y de otros países del continente americano que hablan de que allí en ningún momento se plantean esa conservación material de los muros, que allí los muros se reutilizan, como había sido aquí hasta hace poco, ¿no?, aunque aquí sí se están haciendo ahora esos planteamientos. Sin embargo, hay otras nóminas, otros artistas que, aunque también plantean ese carácter efímero, tienen muy en cuenta cómo se concibe la obra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Basurama, cree que cuando realizan estos autoparques, como pasan a pertenecer a la comunidad, son ellos quienes deben decidir si conservarlos o no, y quienes deben mantener. O en el caso de otro artista, de ICAT, pues igualmente, ¿no? Cree que las obras de arte urbano sí deben ser efímeras, sin embargo, ese muralismo encargado, financiado a veces con dinero público, pues quizás debe tenerse un poco más cuidado. Para ir concluyendo, aunque podríamos hablarle de la opinión de otros muchos artistas, les invitamos a leerlo en el texto si finalmente se publica. Queremos hacer hincapié en la importancia de conocer la intención artística, en ver cómo esa degradación en muchos casos es buscada, es incluso la fuente de inspiración, es intrínseca a la obra, por lo tanto no debemos detener ese proceso
de degradación y por lo tanto lo que debemos desarrollar los historiadores del arte, los conservadores, son herramientas cada vez más eficaces para poder documentar todo ese proceso sin perder información por el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Carmen y a Laura. Enseguida tenemos unos minutitos. Si es que hay una participación desde los asistentes a la sesión, por favor, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Y yo quisiera anticipar un poco. En cuestiones del arte contemporáneo, en efecto, en mucho el carácter de efímero es parte de, es la obra en sí misma, y desde luego lo que ustedes nos conversan sobre el arte público, en muy buen sentido, en muy buen término, en un espacio muy extenso, realmente así funciona. Sobre el título de su ponencia, que habla de la entrevista del artista como parte de la catalogación de la obra, no sé qué tanto se genera una especie de tensión, de conflicto entre una decisión del artista, que yo quiero que mi obra no perdure, sin embargo, la comunidad en la que se asienta ese espacio artístico tal vez prefiere que esa obra permanezca, tal vez muchos años, tal vez la vida entera, o a la inversa. Tal vez el contexto sociocultural de un X lugar no quiere esa pintura mural en un determinado escenario, y posiblemente eso generaría una especie de un conflicto, una tensión entre el artista y esa comunidad. No sé si hay una experiencia al respecto. Hay diversas experiencias y no todas han salido bien, ¿no? Nosotras desde el grupo de arte urbano, un poco la línea que llevamos es que si un artista no quiere que su obra se conserve, en ningún caso debería de imponérsele esa conservación, porque estaríamos incidiendo en ese concepto propio de la obra, ¿no? El que él ha creado. Y a la inversa, creemos que no se le debe de imponer a una comunidad mantener una pieza con la que a lo mejor no han sentido esa identidad. Sobre todo si es arte público, quiero decir, vamos a hacer esa diferenciación. Una cosa es ese arte urbano espontáneo que el artista hace en cualquier espacio, en cualquier momento. En ese caso, nuestra experiencia es que el artista considera que la obra deja de ser suya y por lo tanto no le va a importar que otro artista se la pise o que la comunidad decida retirarla o lo que sea. Y otra cosa es un muralismo público financiado con dinero público generalmente, donde ahí imponerlo a la comunidad quizás no siempre es la mejor opción. Sí que vienen funcionando muy bien las acciones participativas donde se integra a la comunidad para que conozca al artista, conozca la obra, participe, ¿no? Incluso de alguna manera activa en el proceso de creación, la sientan suya, pero yo lo que observo es que cuando ese trabajo se hace bien, la propia comunidad entiende que es una pieza efímera e incluso están deseando que pasado X años venga otro artista a pintar en ese mismo muro. Pero insisto, no siempre se ha dado así, ¿no? Hay ejemplos aquí, por ejemplo, en Málaga, que está muy cerca de nosotras, hemos tenido casos en los que se han hecho murales desde la institución sin tener en cuenta a la comunidad, llamando a los artistas, no, que llamamos el artista isla, ¿no? Llega, pinta y se va sin conocer ese contexto, las obras no se han integrado, la comunidad no las quiere ahí. Además se ha producido un proceso de gentrificación muy fuerte. En esos casos, pues, quizás no, sí que existan esos conflictos. Perfecto. Una pregunta final, posiblemente por cuestiones del tiempo. Me interesa saber, y creería yo que también a los asistentes, sobre la catalogación y la restauración. En general, en España tiene su propia cultura y se maneja ya desde mucho tiempo atrás los fondos para la catalogación, la restauración de obras en espacios públicos. ¿Son de carácter público, privados? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? No funciona realmente porque nuestra ley de patrimonio, que es bastante avanzada, no contempla este tipo de obras. En parte, afortunadamente, ¿no? Carmen y yo hicimos un trabajo hace tiempo en este sentido y los propios artistas querían que no se considerara patrimonio precisamente porque perdería ese carácter de efímero. Eso ha hecho que no se hayan generado instrumentos de catalogación que estén unificados. Nosotras, desde el grupo de arte urbano, sí que publicamos hace tiempo una ficha y luego tuvimos un proyecto de investigación donde pudimos aplicarla, pero esa ficha nos sigue pareciendo incompleta. Ahora estamos trabajando en mejorarla precisamente para poder insertar el contexto en ese espacio, que es algo bastante complejo, ¿no? de insertar, porque el contexto además no es uno, son múltiples, los contextos son muchos. Entonces, hacerlo de forma objetiva en una ficha, que siempre el espacio es reducido, no es sencillo. Estamos trabajando en ese sentido. Pero no es una ficha que esté, como digo, unificada ni muchísimo menos. No se está catalogando en realidad mucho estas piezas. El interés que tenemos desde nuestro grupo es que en un momento dado, por lo menos lo que se hace desde los festivales, sí que se preocupen por ir catalogando. Pero estamos en un momento muy incipiente. Sí, es muy complejo también aunar
esfuerzo en este sentido. Me informan desde coordinación de la sesión Sí. que podríamos resolver una consulta más. Me parece que Samantha estaba con la intención de realizar una consulta. Por favor, Samantha, Sí. si es que puede abrir el micrófono, estamos a su disposición. Samantha Puya. Samantha, ¿está con micrófono? Sí, sí, Hola, le escuchamos. Si está en condiciones que ella cuando hay o una nueva clase o una actividad. Yo no pude escuchar, no sé si... Yo tampoco. Laura. No se ha oído bien. No, Samantha, sí, creo que el chat quizás. Sí, hay una situación tecnológica, técnica que no nos permite escuchar con claridad. No sé si es que usted escribe la consulta y mientras puede escribir, yo quisiera también hacer una consulta más. Me interesa esta parte de la entrevista al artista con fines de, inclusive, de entender los sentidos de la misma creación, de la misma participación de la obra. Recuerdo también en algún momento Ana María Guasch, en alguno de sus textos en la crítica discrepante, hablaba acerca de las virtudes de la entrevista como tal, como, no solo como una herramienta, sino como un hecho de encontrar nuevos valores y conocimientos. En ese sentido, las entrevistas que ustedes hacen a los artistas son entrevistas que tienen un determinado formato, son entrevistas que surgen en ese momento en relación a la situación del contexto de la obra mural, o cómo se planifica aquello. Pues en mi caso, que llevo unos cuantos años realizando entrevistas, he probado diversos sistemas, también según las circunstancias, pero tengo que decir que lo que mejor resultado me da es el formato conversación, que además los últimos tiempos lo vengo haciendo por videollamada, porque así puedo grabarla, pidiéndole permiso obviamente al artista, de forma que no tengo que estar tomando notas ni nada y puedo estar directamente conversando con el artista, ¿no? En vez de hacer preguntas como si fuéramos un juicio, ¿no? Casi, ¿no? O un periodista incisivo. Me interesa mucho hacerlo y cuando veo luego esas grabaciones veo que he hablado casi tanto como el artista. Pero el hecho de yo hablarles y que también a mí me conozcan de alguna forma hace que se abran más. Muchas veces hay artistas, sabemos que les cuesta hablar de sus propias obras y de su propio proceso creativo. Entonces, si tú también le hablas y consigues que se sientan cómodos, te explican mucho mejor, sobre todo esa parte más íntima, de dónde viene la obra, de ese concepto. Y la más Se consigue personal. mucho mejor así. Sí, la parte esa más personal se consigue mejor desde mi punto de vista y mi experiencia a través de la conversación. Es verdad que todos los artistas no son iguales, a algunos les cuesta un poco más, entonces bueno, pues tienes que hacer más preguntas-respuestas, incluso en algún caso me lo han pedido así, se les ha pasado las preguntas por escrito, pero no es el formato que más me gusta por los resultados que ofrece. Por ejemplo, hemos visto la obra de Ana Corazón, ¿no? Que eran como unas manos, no sé si las recordáis, que la hemos puesto un par de veces en el PowerPoint. Esas son las manos de su abuela, que tiene Alzheimer. Entonces, cuando ella me empezó a hablar, yo le empecé a hablar también de mi abuela y de las manos de mi abuela, lo que a mí me llevaba al pensar en las manos de mi abuela, que ya no está conmigo hace muchos años y demás. Y eso hizo que ella me explicara mucho más todo cómo había sido ese día en el que ella había tomado una foto que luego había llevado al mural. Porque se produce esa conexión, ¿no? Entre las personas, al final se empatiza mucho más. Bueno, veo que ya ha escrito Samantha, así que me callo porque si hablamos de estas cosas puedo estar aquí toda la noche. No sé, vamos, no sé la pregunta. Una nueva actividad sobre... No entiendo bien a qué se refiere. No sé si o sea, actividad en el sentido... Sí, no le comprendo bien. Tengo una pregunta, quiero agradecer, he aprendido mucho. Me gustaría saber si va a haber una nueva actividad sobre restauración. ¿Una actividad de qué tipo? Quizás Samantha se refiere, ella es estudiante en nuestra carrera de artes visuales y posiblemente está entrelazando actividades de la carrera con la ponencia presentada por ustedes, posiblemente. Yo supondría que es así. Sí, bueno, si no cualquier sé. cosa también estamos en los correos, nos puede preguntar más. O sea, Sí, así es. sí, tiene... En el tema de restauración, sobre todo a Carmen, le preguntas, bueno, que ya sí, es la que hace toda la parte técnica, en la que se la conoce bien. Le escribís Sí, es que no sé si cuenta. tiene algo, es que no sé la duda, o sea, que si hay una actividad, a lo mejor es lo que comenta, que es, pero bueno, en cualquier caso ya hemos comentado que la restauración en estos casos es un poco, se supone que se incide sobre la
parte estética de la obra y su identidad, casi nunca se interviene. O sea, realmente en esa parte. Hablamos más de conservación, en cuanto a la conservación incluso evolutiva, de la que se habla ahora también mucho en relación a los nuevos medios, pues la conservación al final sí nos interesa porque parte de esa documentación, catalogación y de esa conceptualización. No En el sé ámbito, sí, yo tengo la curiosidad sobre la conservación. Tengo un muro en el que existen ciertas craquelaciones, no solo craqueladuras, sino también espacios que están, lagunas que están por desprenderse. ¿Cómo se hace una conservación en un espacio abierto sobre una materia que quizá inclusive hasta es desconocida, porque puede ser una pintura en spray, puede ser algún tipo de pintura que estuvo encontrada al paso, es decir, una diversidad de materiales sobre un soporte que no es completamente seguro, que puede ser muy deleznable, el tiempo, la lluvia, etcétera? ¿Cómo se realiza una conservación de una obra de ese tipo? Bueno, la conservación incidiría simplemente sobre lo que es el aspecto de consolidación, se consolidarían esos elementos, es que claro, dependiendo un poco del caso, ¿no? Pero se realizarían adherencias, ¿no? Buscar una nueva adherencia a ese muro, incluso pues buscar una serie de rellenos de adhesiones. El problema es lo que es la climatología, sobre todo en este tipo de piezas. Digamos que dependiendo de los casos, hablando un poco así sin conocer el caso, obviamente, hay veces que la conservación incide en exceso, ¿no? En lo que es, hablando de arte urbano, ¿no? Y arte público, incide en exceso en la parte estética de la obra, digamos, ¿no? O sea, que esas consolidaciones al final van a saturar los colores, van a modificar esa estética y esa apariencia que puede no ser deseada por el artista. Entonces, dependiendo del deseo del artista emparejado a esa obra, podríamos hacer unas cosas u otras. Normalmente por una consolidación, un relleno de esas grietas, se haría luego reintegraciones. Estoy hablando de pintura mural tradicional. En el caso del arte urbano estamos un poco más atados de pies y manos en ese sentido del deseo del artista, porque ya digo que toda labor de conservación incide en la parte estética, que es ya la parte más ya restauradora, ¿no? Y casi nunca se interviene en ese sentido porque siempre tiene una incidencia en la parte estética. Y la parte, en cualquier caso, si es una obra que no es por encargo, no conocemos ni siquiera al artista, porque sea realmente una claro, pieza depende espontánea que lleve tiempo y no sepamos qué materiales ha utilizado, si es spray o si ha sido pintura plástica o rotulador o qué ha sido. Si tienen posibilidad de hacer pruebas de laboratorio, tomando, claro, se puede conocer perfectamente los materiales. La de Caballete, claro, sí. el material podemos se puede conocer perfectamente. Todo lo que pasa es que eso conlleva un gasto, es que claro, dependiendo un poco del tipo de obra, a veces no es viable porque el gasto económico conlleva todo un proceso de recogida de muestras, de muestreado, de recogida, de preparación de las muestras, intervención en el laboratorio, que no sabemos, dependiendo del valor, ¿no? Ya hablamos de valor social, el contexto, etcétera, pues pueda tener o no ese interés, pero sí es cierto que se puede conocer pero existen algunos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Madrid nuestras compañeras hicieron una restauración, sí, no ya de arte urbano, sino de graffiti, de una firma, porque es de un personaje de Muelle que está considerado el introductor de graffiti en España. Se movió mucho en Madrid en los años 80 durante la transición de la dictadura a la democracia, y para una generación completa era una figura fundamental. Él inició el movimiento flechero, en fin, tenía muchas connotaciones de identidad, ¿no? Entonces hubo un movimiento popular que pidió, por favor, que se conservara la única firma que seguía viva, porque ya se habían perdido todas. Entonces, nuestras compañeras sí que hicieron esa labor de consolidación, porque hubo quien pidió que lo que se hiciera fuera arrancar la firma y llevarla a un espacio museístico, pero es que entonces estamos rompiendo la pieza. Estas piezas no se entienden sin el contexto. Dejaría de hecho, de ser lo que era. Se luchó mucho para que esa conservación, que se hiciera esa restauración, respetara las firmas que tenía alrededor también, no solo la de Muelle. Se realizó la consolidación general en esa medianera. Si les interesa, esta restauración está publicada por Elena García Gallo. Se puede buscar esa publicación y se verá un poco más la parte técnica, pero sí que se hizo esa consolidación de todas las firmas, que no todas estaban hechas en la misma fecha, ni con el mismo material, ni nada. Entonces ahí hubo un trabajo muy complejo. O sea, se puede hacer. De consolidar todo ese realmente merece la pena, ¿no? Como es este caso. Claro, es que depende un poco. Perfecto, muchas gracias. En atención al formato nuestro, contempla una media hora porque enseguida tenemos otras ponencias y nosotros rebasamos los límites realmente, pero
interesante la conversación Disculpa. y vale la pena, Disculpa. no de ninguna manera, más bien quedamos muy agradecidos con Carmen y con Laura y ante una espera de una nueva participación de ustedes, agradecemos a las personas Es la participantes. segunda, o sea que quedamos muy contentas. Maravilla. Qué bien, Gracias. fantástico. Estuvimos hace 2 Sí, años. sí. Mm. Fantástico, muy bien, para repetir. Agradecemos nuevamente, reiteramos a nombre de la Facultad de Artes el agradecimiento por su participación. Hasta una nueva ocasión, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.